Buenas tardes, bienvenidos todos a Zoom-Par de primavera. Este año, al igual que el año pasado, nos vemos obligados a hacerlo en este formato, en streaming, que bueno, cada vez es más popular, ¿no? entre todos nosotros. Vamos a hacerlo este año en dos webinars. La primera es la de hoy, dedicada al cáncer de pulmón, y la siguiente será la del día 4 de mayo, que dedicaremos a hacer un repaso sobre los tratamientos que hemos estado utilizando y que tenemos que seguir utilizando en la COVID-19. Como decía, la webinar de hoy se va a dedicar, o la dedicaremos al cáncer de pulmón. Bueno, como neumólogos que estamos aquí, todos sabemos que el cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica que tiene mayor mortalidad en el mundo y que supone más de un 18% de todos los casos de muerte por cáncer. Solo en España se diagnostican casi 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón al año y registramos pues, más de 20.000 fallecimientos por esta patología. Y desgraciadamente solo en el 20% de los casos de cáncer de pulmón los detectamos en estadios tempranos, en aquellos estadios en los que el tratamiento puede ser potencialmente curativo. La supervivencia actual a 5 años es baja, la situamos por debajo del 15%, aunque puede superar el 80% si logramos aumentar el diagnóstico en estadios iniciales con posibilidad de tratamiento quirúrgico. Parece, por tanto, que tenemos que mejorar en el diagnóstico y que además de promover un estilo de vida saludable, debemos focalizar nuestro trabajo como neumólogos en la detección precoz, en ofrecer una atención temprana de calidad, junto con políticas en atención primaria y equipos multidisciplinares. También los avances recientes en el tratamiento del cáncer de pulmón nos han supuesto otro nuevo reto a los neumólogos, ¿no? En el diagnóstico, generado por una necesidad creciente de identificar las alteraciones moleculares del tumor que permitan individualizar su manejo. La inmunoterapia también comienza a imponerse como una alternativa terapéutica a los fármacos citotóxicos. Y aunque en los estadios iniciales el tratamiento sigue siendo el mismo, pues la caracterización molecular permite un manejo personalizado en pacientes con recaídas no resecables o en aquellos que debutan con enfermedad avanzada. Hoy vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar un poco de cómo tenemos que avanzar para mejorar el diagnóstico, tanto desde el punto de vista de la detección temprana, también como el reto que nos suponen las unidades de neumología intervencionista y de cómo estos nuevos tratamientos influyen en la supervivencia. Yo dejo ya la webinar en manos de José Antonio Cascante. José Antonio Cascante, neumólogo, fundamentalmente intervencionista, que trabaja en el servicio de neumología del Complejo Hospitalario de Navarra. Cuando quieras, José Antonio, la webinar es toda tuya. El micro, José Antonio. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta webinar y por estar conectados a estas horas pues, al otro lado de la pantalla. Y en esta sesión vamos a abordar, como muy bien ha dicho Laura, el cáncer de pulmón en sus diferentes vertientes, desde que el paciente acude a la consulta por primera vez, pasaremos posteriormente por el diagnóstico y finalizaremos con el tratamiento. Y para ello contamos con tres magníficos ponentes que tienen una amplia y dilatada trayectoria profesional en este campo, como son la doctora Larraíz García, que es neumóloga, que trabaja en la OSI de Cruces y que nos va a hablar de la consulta de cáncer de pulmón, el circuito MINVICI y el comité de tumores. Posteriormente, el doctor José Miguel Tirapu, también neumólogo, que trabaja en la OSI de Basurto, nos hablará de un tema muy importante, sobre todo para los que nos dedicamos a las endoscopias, como es la adquisición de una muestra adecuada y suficiente. Y finalizará la sesión la doctora Mireia Martínez, del Servicio de Oncología Médica de la OSI de Araba, que nos hablará del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico en el estadio 3. Para dinamizar un poquito la webinar, las preguntas, aunque se podrán hacer en cualquier momento en el chat, se las pasaremos a los ponentes al final de la tercera presentación. Y por mi parte nada más, Larraíz, cuando quieras, si gustes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a AstraZeneca y a la Zoom-Par por
conmigo para esta charla. Y bueno, pues el título de mi charla es un título de gestión, la consulta de cáncer de pulmón, el circuito MIBIS y el comité de tumores. Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿qué hace un clínico hablando de gestión? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de innovación, es decir, de hacia dónde vamos en el manejo del paciente del cáncer de pulmón y en el papel de neumólogo en este proceso. Porque así me definieron cuando las primeras reuniones de la presentación del Plan Oncológico de Euskadi me definieron como proceso. ¿Y qué es un proceso? Pues es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Es la primera definición que, según marcas en Google, te aparece. Y sí es verdad que, bueno, pues que el cáncer de pulmón, tanto en el diagnóstico como en la terapéutica, es un proceso con distintas fases y con un progreso en el tratamiento del cáncer de pulmón con las nuevas terapias personalizadas. Pero bueno, esta es una manera simplista comparte la pantalla. No te vemos la pantalla compartida. Adiós. Vale. Voy, ¿eh? Sí. ¿Ahora? ¿Lo veis? Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perdonad, ¿eh? Entonces, lo que iba que, bueno, pues que estamos en un proceso de distintas fases en las que hemos visto fases avanzar tanto en el diagnóstico como en la terapéutica del cáncer de pulmón, con el desarrollo de terapias dirigidas y terapias personalizadas, pero digamos que este esquema es un esquema simple de lo que realmente conlleva, que es pues que hemos visto avances tanto en la cirugía torácica, desde la cirugía abierta a la videotoracoscopia uniportal y bueno, más avances que vamos a avanzar en todo ello. La radioterapia, es decir, los tratamientos de radioterapia, también tenemos un avance fundamental y demás, que no va, entonces no. Vale. Y sobre todo una explosión de biomarcadores que nos han hecho a los neumólogos cambiar nuestros procedimientos diagnósticos y que, bueno, pues tanto los estudios moleculares y demás han conllevado a mayor complejidad en el estudio diagnóstico y en el papel de neumólogo en el estudio del paciente con cáncer de pulmón. Esto nos ha llevado pues, a desarrollo de técnicas, que bueno, es para la charla siguiente, que el neumólogo intervencionista es el que más desarrollo ha hecho en el procedimiento diagnóstico de estos pacientes, pero que estamos llegando a unos avances tanto en radiología como en PET y demás, que bueno, pues el futuro parece que está en la radiómica, en la radiogenómica, en la textura del nódulo, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que todos estos avances tienen que impactar en nuestros pacientes, en los pacientes con cáncer de pulmón, para diagnosticarlos de forma mejor y para impactar sobre todo en la supervivencia. Y hasta ahora, pues bueno, pues vamos un poquito por detrás frente a otros cánceres y por lo tanto, pues tenemos que avanzar en otras partes, aparte de los tratamientos diana, como puede ser el screening de cáncer de pulmón, que bueno, pues hay publicaciones en las que se ve que ya la supervivencia ha avanzado, pero bueno, pues estamos todavía en ello para la implementación del screening de cáncer de pulmón. Entonces, estamos en un escenario en el cual hay un incremento en los niveles de complejidad, tanto en el proceso diagnóstico como en el proceso terapéutico, con un volumen creciente de casos en los hospitales, en los cuales la falta de organización de asistencia de forma paralela hace que salgan planes como el Plan Oncológico de Euskadi, nuevos tratamientos multidisciplinares y el screening diagnóstico precoz del cáncer que tiene que hacer que nos organicemos mejor en el proceso de estos pacientes. Entonces, aparte de esto, nos llega la pandemia COVID, que bueno, pues es un ejemplo de cómo se puede frenar el desarrollo y el sorprendernos en el desarrollo de todos estos campos, pero que tenemos que aprender algo de la pandemia COVID, que es la forma de organizarnos. Y la forma de organizarnos de forma rápida, como nos ha obligado esta pandemia que estamos en este momento. Entonces, las consecuencias de este escenario es que los diagnósticos y los tratamientos son hechos cada vez más complejos, que si estamos implicados muchos profesionales en esta complejidad puede haber problemas de coordinación y riesgo de desigualdades en la calidad asistencial y esto conlleva fallos en el proceso diagnóstico terapéutico con retrasos en la planificación, duplicación de pruebas innecesarias, lo conlleva peor calidad, menor satisfacción de los pacientes y la ansiedad, incluso impacto en los resultados de salud.
Entonces, si bien esto, de acuerdo, pues viene recogido tanto en el Plan Oncológico de Euskadi como en la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, en el cual se habla de una innovación organizativa en el proceso del estudio de los pacientes con cáncer y en concreto en el cáncer de pulmón. En general, de acuerdo, es un objetivo de todos los pacientes con cáncer, incluido el cáncer de pulmón, que sean evaluados de forma multidisciplinar, con una única puerta de entrada que le permita acceder a un equipo multidisciplinar en todo el proceso, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y esto conlleva una adaptación de la organización física de las unidades que nos dedicamos al estudio del cáncer de pulmón. Siempre centrado en el paciente, pero que bueno, pues nos lleva a evitar la dispersión de los profesionales que nos dedicamos a esto, con cambios en modelos de hospital tradicional, como puede ser por servicios, ¿no? Que yo creo que aún estamos en ello. Entonces, puntos críticos que establece la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud es que, bueno, pues que se requiere una continuidad asistencial, es decir, que el proceso es un proceso continuo, es un proceso en el cual si no hay una continuidad, eso conlleva demoras y eso puede impactar en la salud y en el pronóstico de nuestros pacientes, tanto en el diagnóstico, en la estadificación, como en la decisión terapéutica, donde hay que, bueno, pues que hay tal variabilidad y tal proceso diagnóstico en el cáncer de pulmón y el volumen asistencial es tal que esto nos obliga pues, a poner soluciones a todo ello y por eso los objetivos dentro de la estrategia del cáncer, o sea, del Sistema Nacional de Salud está en que exista una puerta única de entrada, es decir, que los pacientes sean evaluados de forma multidisciplinar y que entren por una sola puerta de entrada en estas unidades o de estudio del cáncer, en concreto el cáncer de pulmón. Tiene que haber una mejor coordinación de atención primaria especializada con circuitos rápidos que nos permitan entrar por esa puerta única de entrada en un plazo determinado de días que ellos establecen lo conveniente en que no sea superior a 15 días, aunque digamos que la demora en la derivación desde atención primaria debería ser en torno a 7 días, que los tiempos de proceso diagnóstico deberían ser desde que entra por esa única puerta de entrada al inicio del tratamiento en menos de un mes, aunque hacen la coletilla de que salvo que las dificultades propias del proceso diagnóstico, estadificación, evaluación terapéutica lo requieran, como es el cáncer de pulmón, que yo creo que entra dentro de esta coletilla que ponen y que los tiempos del proceso terapéutico también vienen marcados con unas recomendaciones. Y todo ello para que el proceso de la navegación del paciente a través del estudio, tanto diagnóstico como de la planificación terapéutica, pues para ello recomiendan que se asignará a cada paciente una enfermera gestora de casos. Y esto, aparte de la puesta en marcha de comités de tumores, que bueno, pues yo creo que en todos los centros que estamos en la Sociedad Vasco-Navarra disponemos de ellos, pero bueno, lo ven como necesario para plantear la decisión terapéutica previa al tratamiento y establecer un plan terapéutico global. Entonces, ¿qué nos dice el Plan Oncológico de Euskadi? Pues va un poco en torno a lo mismo que las estrategias del Ministerio, es decir, que hay que garantizar un enfoque multidisciplinar. Habla de dos entidades que yo creo que están bien diferenciadas. Una cosa son los comités de clínicos, es decir, que nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento, y otra cosa son las comisiones de tumores, en los cuales están los clínicos, pero también está la administración y están los jefes, o sea, los gerentes y los directores de cada OSI que tiene que hacer que esto funcione, es decir, que vaya bien. Habla del término médicos de referencia de cada servicio implicados en el proceso, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, una red de enfermeras de enlace que facilite la transición y el proceso del paciente a través de este estudio, con oncólogos de enlace para aquellos hospitales en los cuales no existe el servicio de oncología, fuera de los hospitales terciarios, de la importancia de los canales del diagnóstico rápido entre primaria y especializada y la concentración de procesos oncológicos de alta complejidad o de unidades asistenciales, como puede ser la cirugía torácica de determinados hospitales terciarios en el caso del cáncer de pulmón. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Es decir, ¿en dónde nos colocamos ahora dentro de este plan oncológico de Euskadi? Bueno, la experiencia nuestra de Cruces es que, bueno, pues que antes de que llegara el plan oncológico de Euskadi, como en otros hospitales de la red de Osakidetza, incluso en Navarra, es que, bueno, pues los comités de tumores por especialidad ya estaban creados, en concreto en Cruces desde el año 88. Hasta el 2008, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Hicimos una auditoría un poco de ver un poco cuánto tardábamos y cuántas demoras diagnósticas teníamos
a través de la organización del Hospital de Cruces en el estudio diagnóstico y demás, y bueno, y ver un poquito cuánto tardábamos. Veíamos que la mayor parte de los pacientes los veíamos ingresados y que cuando los veíamos de forma ambulatoria tardábamos mucho en diagnosticarles. Por eso en el 2008 creamos esta consulta monográfica con un neumólogo de referencia, bueno, 2 neumólogos de referencia, en el cual aportamos los tiempos diagnósticos del estudio ambulatorio, pero de 2008 a ahora pues ha cambiado mucho el proceso diagnóstico y por lo tanto pues probablemente, o sea, los tiempos de demora, de acuerdo, se nos pueden ir al garete, sobre todo últimamente, aunque siempre mantenemos un poquito el punto de corte en 20 días, aunque el objetivo sería pues dos semanas. Desde 2018 tenemos el circuito prioritario de atención primaria a través de la interconsulta no presencial, que yo creo que se ha generalizado en la red de Osakidetza, con un protocolo de derivación con los médicos de atención primaria, con una serie de criterios y de checklist para poder derivarlos con un tiempo de espera menor de 7 días, que es un poquito lo que recomiendan las guías. Sí es verdad que la difusión inicial desde el Hospital de Cruces fue baja, es decir, y eso fue, bueno, en parte culpa del servicio de neumología, pero en parte de la administración. Entonces analizamos el primer año y solo un 11% de los pacientes que diagnosticamos de cáncer de pulmón son derivados por esta vía. Ahora ese número aumenta y bueno, pues estamos en mejores condiciones y esa parte ya lo habíamos trabajado antes de que llegara a nosotros el plano oncológico. Cuando llega el plano oncológico, ¿en qué situación estamos? Es decir, ¿por qué nosotros formamos parte del proceso? Porque, bueno, pues, porque realmente estamos dentro de equipos multidisciplinares, aunque el equipo multidisciplinar requiere un cambio de visión. Entonces, sí es verdad que lo vemos, pero no hemos empezado. Entonces, requiere un cambio de visión de la organización en cuanto a nivel hospitalario, porque realmente esto mejora la consistencia de las decisiones, puede mejorar la comunicación entre profesionales sanitarios, además de, bueno, pues incrementar, es decir, la participación en ensayos clínicos, si se establecen estos equipos multidisciplinares, y aumentar la satisfacción también del equipo que nos dedicamos a esto. Y cuando hablo de equipo, hablo de diferentes especialistas. Entonces, ¿son los comités de tumor el modelo de equipo que queremos ahora o que tenemos en el presente? Pues yo creo que sí, pero con cambios. Es decir, hemos pasado o debemos pasar de la revisión de casos clínicos a convertirnos en equipos de conocimiento y decisión del proceso oncológico. Es decir, equipos de gestión de procesos. Es decir, no nos podemos todos los que, bueno, pues que nos dedicamos al cáncer de pulmón y somos miembros de comité, pues muchas veces parece que trabajamos en campos estancos, es decir, yo me dedico al diagnóstico y tú decides el tratamiento, pero bueno, lo ponemos en un acta y listo. No, tenemos que dar una continuidad. Entonces, esto supone un cambio de gestión asistencial de parcelas o por servicio, una gestión más general con responsables por patología. Esto trabajando con la gran variabilidad y heterogeneidad de la organización que hay entre hospitales dentro de la misma red de Osakidetza, y me imagino que en Navarra, bueno, está un poco más centralizado, pero ocurrirá lo mismo. Entonces ese es el objetivo un poquito del circuito MinVisi, ¿no? Establecer figuras de médicos referentes y de enfermeras de enlace y gestoras MinVisi que permitan una atención asistencial integrada y con coordinación de los distintos circuitos, tanto del circuito de entrada, con una puerta de entrada única, como en el proceso diagnóstico terapéutico. Entonces, bueno, pues cada paciente oncológico, ya lo pone el plan oncológico de Euskadi, dispondrá de un médico responsable en cada servicio. Las OSIs con servicio de oncología dispondrán de una red de enfermeras de enlace que permitan la navegación a través de este proceso asistencial, y además hablan de la figura de oncólogo de enlace, porque en todas las OSIs pues hay hospitales en los cuales no hay servicios de oncología, no hay servicios de cirugía torácica ni de radioterapia, en el cual permita, digamos, tener ese enlace con el hospital terciario, con el que sí lo tiene. ¿Y qué es el médico referente en neumología? Pues aquel que se hace cargo del paciente en el servicio de neumología durante todo el proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿Es solo el proceso diagnóstico en el que tenemos que estar? Pues ahí me lanzo a hacer preguntas al aire, ¿no? Que luego después podremos discutir. ¿Debe ser un neumólogo referente o un equipo neumológico referente? Es decir, si es verdad que si veis en todas las guías, etcétera, etcétera, que habla del neumólogo de referencia, obviamente tiene que haber un neumólogo intervencionista. Y eso tiro piedras sobre mi propio tejado porque yo no soy intervencionista, pero
Yo creo que en un equipo que lleva un proceso como puede ser el diagnóstico del cáncer de pulmón, con el volumen tal que hay, sobre todo en hospitales terciarios, debería ser un equipo, es decir, mínimo 2 personas y una de ellas mínimo neumólogo intervencionista, porque facilita el proceso y disminuye los tiempos de demora. Es razonable que después, tras la reunión del comité, perdamos todo contacto con nuestro enfermo, como pasa y como está pasando en el presente, o estamos dispuestos a mantener tal relación. Y los deberíamos seguir, es decir, a pesar de estar con un tratamiento oncológico activo, lo deberíamos seguir. Y luego, ¿qué pasa con el screening? Es decir, ¿quién va, una vez que se instaure o se implemente o se quiera instaurar y demás, debe ser el equipo referente del proceso oncológico el que él lo lleve? Entonces, después del comité, ¿qué papel tiene el neumólogo después del comité? Pues lo he hecho al aire, todo es discutible, pues las comorbilidades previas deben serlos, es decir, la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón tienen otras comorbilidades previas, entre ellas un 60% una EPOC, y esos deben ser seguidos por el neumólogo de referencia o dispersar ese seguimiento. La toxicidad y complicaciones asociadas a terapias muchas veces son neumológicas, pues ahí yo creo que deberíamos estar. Cuidados paliativos respiratorios y sobre todo en el manejo del diagnóstico de recidivas y progresión, rebiopsias, reestadificación, reevaluación funcional del paciente y sobre todo, bueno, pues el motivo de esta webinar, que es el estadio 3, ahí yo creo que el papel del neumólogo en este proceso, que es seguimiento, que no es diagnóstico inicial, debe estar presente y por lo tanto es importante la figura del enfermero o enfermera de enlace referente en MinVisi para que en ese proceso haya un seguimiento adecuado y que el neumólogo de referencia o el equipo neumológico de referencia esté ahí, ¿vale? Es un enfermero responsable del paciente que garantía el cumplimiento del circuito y el plan diagnóstico terapéutico. Siempre está ahí, está coordinado o está dirigido por un enfermero gestora que coordina a todas las enfermeras MinVisi y mejora la atención, reduce el estrés, las visitas a urgencias y demás, porque está organizado de tal manera que está tanto en el proceso diagnóstico como en las fases iniciales del tratamiento, con un teléfono de contacto que le permita un acceso de atención continuada y un enlace con el hospital y con los médicos de referencia del paciente que colaboren en la explicación del plan terapéutico y que esté en la detección precoz de las toxicidades, pero también en la fase de tratamiento, con una coordinación de los tratamientos multimodales, con seguimiento planificado, detección precoz de toxicidades y de signos de recidiva, progresión tumoral. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es decir, sí es verdad que bueno, pues en el momento actual partimos de comités de tumores y de un proceso diagnóstico terapéutico en el cual ya se ha establecido el papel de la enfermera gestora. Y bueno, pues en algunos hospitales estamos avanzando, tenemos la incorporación reciente de la enfermera gestora, otros llevan más tiempo y bueno, pues luego podemos intercambiar opiniones sobre el mismo y cómo se han instalado en los diferentes hospitales, pero ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que hacia donde tenemos que ir son las unidades funcionales oncológicas, que son estructuras multidisciplinares que tienen como objetivo proporcionar una evaluación diagnóstica y un tratamiento óptimo de forma eficiente, basada en evidencia científica y más conveniente para el enfermo. La diferencia con los comités es que comparten espacio físico, es decir, que tienen una atención simultánea del paciente y consensuan las decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento inicial. El neumólogo no desaparece después del proceso diagnóstico, sigue ahí y garantiza además un funcionamiento a través de las enfermeras de enlace. Y tienen colaboración con otras disciplinas que normalmente no están ahí, pero que tienen que estar ahí, como suelen ser los cuidados paliativos, rehabilitación, psicólogos, asistentes sociales y programas de deshabilitación tabáquica. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues venimos de una adaptación mutua de los comités de tumores, que yo creo que es la situación actual con la incorporación de las enfermeras de enlace y que vamos hacia unidades clínicas multidisciplinares que nos permita mayor multimodalidad, pero que requiere una redistribución de las competencias. Entonces, como conclusión, pues creo que es necesario que la creciente complejidad que tenemos ahora en el diagnóstico y en el seguimiento y en el tratamiento de estos pacientes requiere un cambio en el modelo organizativo para tener una asistencia de alta calidad y que esto impacte en la salud de los pacientes. Estos equipos multidisciplinares suponen un reordenamiento dentro de los hospitales, es un cambio de organización de servicios a una redistribución del poder con cambio de la cultura organizativa que, bueno, pues que tenemos que ver si estamos
dispuestos, y esto nos puede mejorar la práctica clínica, nos puede ayudar a tener una mayor adherencia a las guías de práctica clínica, mayor acceso a ensayos clínicos y mayor coordinación entre los diferentes servicios hospitalarios. Y eso es un poquito lo que ha sido una charla de gestión más que de número, pero creo que es el futuro. Es decir, que las unidades funcionales pueden ser el futuro, pero para eso tenemos que empezar el cambio y todavía estamos en ello. Y sin más, pasamos, si queréis, a la siguiente. José Antonio, el micrófono. Muchísimas gracias, Larraíz, por la magnífica presentación, por haberte ceñido al tiempo. Y ya sin más dilaciones, vamos a pasar con la siguiente presentación del doctor Tirapu, de adquisición de una muestra adecuada y suficiente. Cuando quieras, José Miguel. Ahora ya se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, soy José Miguel Tirapu, soy el responsable de la unidad de neumología intervencionista del Hospital Universitario Basurto, bueno, de la OSI, ¿no? Y me han pedido que hable de la obtención de muestras adecuadas y suficientes y la relación con el estadiaje de todo esto. El planteamiento es complejo porque al final resulta que hay tantos abordajes como personas, como pacientes que vemos, ¿no? Pero de alguna manera no he pretendido hacer una revisión bibliográfica, aunque haya muchas citas, no he pretendido que esto sea un método, aunque haya metodología, sino que es la reflexión desde el punto de vista práctico de alguien que trabaja en el diagnóstico del cáncer de pulmón y que además tengo la visión de ser el médico referente y llevar una consulta monográfica en el hospital, y además soy el presidente del comité de tumores, o sea que creo que no se me puede acusar de parcialidad cuando hable del diagnóstico. El estadio 3 en el carcinoma no microcítico del pulmón, según la octava edición del TNM. Comparte la pantalla, José Miguel. La presentación. Perdón, no le daba a compartir. Ah, vale. Perdón, un segundo, que no le he dado a compartir pantalla. Ahora ya sí. Compartir. Vale, ¿ahora se ve? ¿Se ve la pantalla o no? Sí, ya se veía. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues vuelvo para atrás, pero bueno, empieza así, para que se vea el título. El estadio 3, como decíamos, según la octava edición del TNM, se corresponde con las siguientes combinaciones T y N. Vemos que es muy heterogéneo, en realidad. Va desde un T4N0M0, que puede ser perfectamente quirúrgico, a un T4N3, que puede ser perfectamente no quirúrgico y no rescatable desde el punto de vista terapéutico, y que tienen un pronóstico pues muy diferente, como vemos en estas curvas, aunque la agrupación es evidente, pero vemos la heterogeneidad. El TNM no es una guía terapéutica, aunque solemos a veces utilizarla así, es una guía pronóstica, es un medio de estratificación para poder comparar tratamientos en grupos de pacientes similares. Sin embargo, vemos que la heterogeneidad existe porque vemos que se triplica hacia atrás desde el 3T al 3A. Hablamos de obtener muestras adecuadas y suficientes. Bueno, ¿cuándo son adecuadas? Para mí, desde luego, en la medida que permitan el diagnóstico, sin ninguna duda, pero también en la medida que definan el estadiaje correctamente, con el menor coste en tiempo, económico y de sufrimientos para un paciente, ¿no? El abogado del diablo, en los antiguos procesos de canonización de la Iglesia Católica, era un cura que se dedicaba a buscarle 3 pies al gato a la vida del posible santo, el futuro santo. Entonces iba a buscar todos sus defectos, se dedicaba a objetar, a exigir pruebas y descubrir errores, intentando encontrar un equilibrio entre los hagiografistas y el mal, digamos, ¿no? Para encontrar un equilibrio. Nosotros también debemos ejercer de abogados del diablo, ¿eh? ¿Cuál es el peor descriptor que presenta el paciente? Vamos a evitar muchos procedimientos inútiles si seguimos
una regla tan elemental como esta. Es decir, debemos ser abogados del diablo en este caso, no porque odiemos al paciente, sino porque en el fondo queremos evitar este tipo de problemas, ¿no? En el caso del estadio 3 se supone que hemos descartado la existencia del descriptor M, son todos M0, ¿no? Entonces solo vamos a valorar los procedimientos invasivos para descriptores T y N. Esta guía, que es una publicación conjunta de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, la Sociedad Europea y la Sociedad de Cirujanos Europea de Cirujanos Torácicos, se publicó en 2015 y nos describe aquí, pues digamos, las 5 principales indicaciones del estadiaje mediastínico invasivo. Las que están en azul son con las que normalmente nos vamos a encontrar en el estadio 3. Estos señores prometieron una revisión para el año 19 y doy fe que no lo han hecho, y no creo que sea por la pandemia, pero lo tenía que haber hecho antes para haberlo publicado el 19, ¿no? La ecobroncoscopia sectorial ya es algo viejo, la conocemos todos. La tercera revolución broncoscópica, la primera, la de Killian, con su broncoscopio rígido, que ni siquiera era un broncoscopio, era un esofagoscopio, la flexible con Ikeda, y la tercera es la incorporación de la ecografía a la endoscopia. Y ya tiene un largo recorrido, ya nadie pone en duda su valor, las primeras publicaciones de su eficacia y son muy antiguas. Nos va a permitir el estadiaje mínimamente invasivo de todas las estaciones mediastínicas. Me da pereza hasta leerlas, pero en realidad si incluimos la econdoscopia digestiva realizada con el ecobroncoscopio, que es el EUS-B, podemos alcanzar la 3P cuando el posterior, cuando no podemos desde tráquea, y las extracciones 8 y 9 y todas las demás. Es decir, solo nos queda fuera de nuestro alcance la estación 5, que ocasionalmente podemos acceder, muy raramente, o excepcionalmente y en manos expertas la estación 6 por medio de acceso transvascular. Yo no tengo experiencia en acceso transvascular aórtico más que en modelo animal, en transpulmonar sí, pero bueno, en todo caso hay muchas publicaciones que describen esta forma de acceder con un perfil de seguridad al menos inmediato bueno. ¿Cómo orientar el estadiaje en el estadio 3? Bueno, pues la verdad es que es difícil de sistematizar, porque veis que al final, aunque sea un estadio concreto, es muy heterogéneo, ¿no? Pero podríamos orientarlo en función de los descriptores T y N por imagen, ¿no? En el estadio 3A, por ejemplo, las situaciones posibles son cualquier T1, cualquier T2 con un N2, cualquier T3 con un o T4 con un N1 y el T4N0. En el estadiaje, en este último, en el T4N0M0, el abordaje es el del tumor primario. Una vez que como luego veremos, como ya hemos visto también, es una indicación de si es un tumor mayor de 3 centímetros periférico, sea cual sea su marcado en PET, puede ser indicación de hacer un estadiaje mediastínico. Pero una vez que se ha comprobado, el abordaje es el del tumor primario. Lo primero que piensa todo el mundo es en realizar una BAG, por ejemplo, es lo más habitual, ¿no?, en nuestros medios. Pero bueno, los que somos neumólogos intervencionistas y que nos hemos metido en el terreno de la ecografía, podemos decir que también podemos hacer BAG y PAG guiadas por eco. Y no solo eso, sino que también está en esta guía abordar los tumores de este tipo, que a veces son muy centrales, pues están adyacentes a tráquea o esófago, y podemos acceder en el mismo acto del estadiaje, podemos hacer el diagnóstico del tumor principal. En el estadio 3A incluye también el caso del T3-1 o del T4N1, que en el caso de la potencial resecabilidad de este último, que los hay, pues el abordaje deseable es el estadiaje mediastínico. Ya nadie pone en duda esto, ¿no? La sospecha de N1 por PET-TAC es una indicación reconocida de estadiaje mediastínico. Si te pones a bucear en las referencias, todo el mundo hace referencias cruzadas a otra revista que menciona otra revista, en la que dice que están de acuerdo en que el N1 debe justificar un estadiaje mediastínico invasivo. Lo curioso es que sobre todo lo que hay es evidencia sobre el PET, sobre N1 PET positivo con mediastino negativo. En eso sí hay, y estas 3 primeras referencias se dedican un poco a mencionar a justificar este aspecto. Es decir, que son predictores de N2 oculto. N2 oculto a TAC y N2 oculto a PET, hasta el punto de que puede llegar a ser un 16%. El porcentaje de pacientes con PET N1 positivo, N2 negativo, pero que tiene enfermedad oculta.
Respecto al tamaño, pues el tamaño, como en todo en esta vida, parece que se importa al final, y hay otras referencias, como las de más abajo, en que hablan de la predicción de infiltración metastática de un ganglio por su tamaño. Lo cierto es que no se refieren estrictamente al N1, que pueda justificar el que un N1 por tamaño justifique la evaluación del N2 mediastínico. Pero sí que dan un dato de interés, y es que con ganglios de más de 16 milímetros la probabilidad de infiltración metastática de ese ganglio es superior a un 31%, lo cual ya también justifica el estadiaje invasivo. En el estadiaje seguimos en el grupo, en el subestadio 3A, el T1A, T2B, N2 es obvio. La ecobroncoscopia más menos ecoendoscopia digestiva es de elección. De hecho, nadie pone en duda ya que la ecobroncoscopia, y mucho más combinada con ecoendoscopia digestiva realizada con el propio ecobroncoscopio, es superior a la mediastinoscopia. La mediastinoscopia solo es superior a las endoscopias en el terreno de la reevaluación post-neoadyuvancia, en la cual sí tiene un beneficio superior, debido a las micrometástasis. En el estadio 3B las situaciones posibles son cualquier T1, cualquier T2 con un N3 o T3, T4 con N2. El abordaje inicial, salvo en el caso del N3 supraclavicular, sigue siendo la ecoendoscopia respiratoria combinada con la digestiva para las estaciones 8 y 9. Y está indicado realizar EBUS y ecoendoscopia digestiva con el broncoscopio en el mismo acto médico, porque tienen una sensibilidad combinada del 96% y un valor predictivo negativo del 96% en una publicación. Entonces, como la tenemos aquí del CHEST. Y luego, bueno, ya esto es antiguo, bueno, pues ya vemos que GERS lo demuestra en el año 2010. Luego, otra cosa que tenemos que tener claro es que primero es el EBUS. Es decir, si solo disponemos de ecobroncoscopia, el primer paso debe ser ecobroncoscopia. Si luego hay que enviar a un paciente a la econdoscopia digestiva, se hace. Pero digamos que el estadiaje mediastínico debe centrarse en el EBUS. En el estadio 3T las situaciones posibles son estas, T3, N3, T4, N3. Al igual que en los otros estadios, en la mayoría de los casos vamos a alcanzar un estadiaje N adecuado por combinación de EBUS y econdoscopia digestiva, realizada en el mismo acto con una sola sedación, y acortando plazos, ¿no? Que es lo que importa, que comentaban las RAITs, que es tan importante. Al final, también nos va a ayudar el abordaje econdoscópico por vía digestiva a la estación 4L, que a veces es muy complicada de acceder por vía traqueal, es compleja, ¿no? De todas formas, ya tenemos que tener en cuenta que tanto los N3 del estadio 3B como los del 3C pueden ser supraclaviculares. De eso hablaremos un poquito más tarde. El estadio 3A y 3B y C tienen en común que la combinación de EBUS y ecoendoscopia digestiva incrementa la rentabilidad de cada técnica por separado. Por otro lado, sabemos que un estadiaje mediastínico mínimo debe incluir 4R, subcarinal y 4L, pero ¿por qué vamos a hacer un estadiaje de mínimos cuando podemos hacerlo de máximos? Nosotros, de hecho, sistemáticamente empezamos por el hilio contralateral. Hay gente que no lo hace, salvo evidencias en contrario por imagen, pero nosotros lo hacemos sistemáticamente. Y encima lo podemos hacer todo en un solo acto nosotros. No hay que ser perezosos, tenemos que salir de nuestra curva, de nuestra área de comodidad, ¿no? de confort, y no ser perezosos como estos dos amigos nuestros de los dibujos animados. Esto solo nos deja fuera de nuestro alcance las estaciones 5 y 6, que pueden requerir un estadiaje quirúrgico o la punción transaórtica. Cuando hablamos de muestras suficientes, ¿a qué nos referimos? Para mí, en la medida en que permitan el diagnóstico y no limiten las posibilidades terapéuticas. Es decir, aquí hablamos de suficiente porque la cantidad importa. Todos sabemos que antes nos conformamos con 4 células, en un caso quirúrgico nos conformamos con 4 células malignas en un broncoaspirado. Hace no tantos años, ¿verdad? Ahora eso obviamente ya no es así. Entonces, si hablamos de la controversia citología versus biopsia que va a surgir al final, tenemos que decir que en el estadio 3 el paradigma de tratamiento hasta ahora en el carcinoma de pulmón no microcítico y resecable era la quimioterapia con dobletes de platino y radioterapia. No me voy a meter en terrenos que no son míos. Sabíamos que los mediomarcadores son importantes en el estadio
4, A y B, porque los biológicos están en primera línea de estadio 4. ¿Pero qué pasaba en el 3? Pues que hasta no hace demasiado, pues lo fundamental y lo inicial siempre ha sido la quimioterapia, digamos, tradicional, combinada con radioterapia. Pero las cosas pueden estar cambiando. No quiero pisarle nada a la charla a mi compañera, la oncóloga, a Mireia, porque supongo que en algún sitio saldrá el estudio Pacific y el Durvalumab y todas estas cosas. Entonces, bueno, estas cosas pueden estar cambiando en el estadio 3A y la tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del diagnóstico, de lo que es una muestra suficiente para nosotros. Los biomarcadores habituales son mutacionales o de expresión, ¿no? Y son cualitativos. ¿Están o no están? Están validados en citología, pero el PDL1 es pues, el que se valora cuantitativamente. Los anatomopatólogos necesitan 100 celulitas para contar del 1 al 100 y hablar de porcentajes. El PDL1 solo está validado en biopsias. Todavía se discute si las biopsias son representativas de la expresión en los tumores, como para hablar de la citología. Es una discusión que todavía no se ha cerrado y que va a tardar en cerrarse porque no hay una publicación definitiva. Sin embargo, cada vez hay más voces que hablan a favor de testar el PDL1 en citología y bueno, esto puede cambiar en un futuro cercano. En todo caso, en el estadio 3, la decisión sobre biopsia o citología está más relacionada con el rendimiento diagnóstico de un procedimiento invasivo que sea indicado y que sea factible. Es decir, a veces tiene que ser una biopsia, a veces puede ser una punción. Entonces, ¿hay una controversia citología versus biopsia? Pues yo creo que no. Vamos a unir fuerzas, ¿no? Y digamos que hacemos citología más biopsia. Nosotros combinamos, cuando biopsiamos lesiones sólidas, combinamos con frecuencia la punción con aspiración con aguja fina más el ROSE, el Rapid On-Site Examination, el examen en fresco, con la biopsia. Nos ponemos tirantes y cinturón y así no se nos caen los pantalones, ¿no? Ni el citobloque nos desengaña luego, que parecía muy bueno, luego es muy malo, o la vicecontra, la biopsia a veces no es tan buena como parece y nos salva la campana de la citología. Las biopsias y PAF de lesiones sólidas en este estadio normalmente son lesiones sólidas pulmonares en contacto con la pared torácica o abordables por EUS, que no sabemos que las podemos diagnosticar nosotros. De hecho, nosotros entramos en el esófago para pinchar tumores pulmonares, porque no, si hemos tenido que estadiar antes, ¿no? Por ejemplo, un T4 estadificado como N0, que es irresecable, pues a veces vamos directamente a hacer una biopsia. El T3 con N1 que no sea abordable por EBUS. Ocasionalmente la estación 10L, que es una iliar que parece algo muy inocente, es de acceso transvascular y a veces tienes que justificar el riesgo de hacer un acceso transvascular. A veces, bueno, el T3N1 pues cambia el estadiaje, obviamente. Si hemos demostrado que no hay N2 o 3 por la misma técnica, pues a veces podemos plantearnos abordarlo por biopsia o PAP guiada por eco si está pegado a la pared torácica. Las otras lesiones son las adenopatías supraclaviculares. Las adenopatías cervicales, axilares y cadena mamaria interna son estadio 4, son metástasis M1, no son N, porque no son áreas de drenaje del pulmón. ¿Por qué utilizar ultrasonidos? Pues mira, es muy fácil, porque no tienen efectos secundarios, son de bajo coste, todo el mundo tiene varo a uno, son simples de usar, hay amplia disponibilidad y nos permite la evaluación en tiempo real de lo que estamos haciendo, cosa que ni siquiera en el escáner se puede hacer, porque a veces empujan la aguja, dan un corte, empujan la aguja, dan un corte. Nosotros lo vemos en tiempo real. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué los neumólogos? Aquí vamos a decir que la agrupación, que la concentración de medios nos favorece. Que sea multidisciplinar lo sigue siendo, porque necesitamos imagen, necesitamos medicina nuclear, radiodiagnóstico, pero aquí la concentración de los medios invasivos sí nos ayuda. ¿Por qué nosotros? Porque podemos ser más flexibles, programamos un EBUS inmediatamente después de una punción negativa en una adenopatía supraclavicular. Nosotros hacemos en el mismo acto, no citamos al paciente 2 veces y por plazos y tiempos diagnósticos. La demanda de ECI de radiodiagnóstico de otros servicios que tienen su carga no va a interferir con nuestras necesidades si nosotros asumimos la ECI de neumología. Esta es la ventaja que tiene. ¿Lo hacemos mejor que ellos? Obviamente no, pero lo hacemos antes, eso sí. Y además, quien controla las técnicas elige el abordaje más rentable y de menos riesgo para el paciente. Nosotros hacemos todo en la práctica, todo, bueno, todo, casi todo, menos la punción guiada por TAC, obviamente. Entonces seguimos alimentando esa amistad que tenemos con los radiólogos del escáner, ¿verdad? Que nos conviene, ¿no?
hacemos una evaluación previa, no me voy a entretener mucho aquí, de indicación, factibilidad, una entrevista clínica cuando procede, valorar las comorbilidades y medicación, consentimiento informado que nunca debe darse en la camilla, aunque sea legal, pacientes hospitalizados o con reserva de cama en hospital de día, aunque no siempre, estudio de coagulación y función pulmonar si el procedimiento implica acceso del pulmón. Las contraindicaciones son de cajón, como esta de aquí arriba, ¿no? Un INR mayor de 1,3, vale, pues hipotonia menor de 50, una trombopenia severa. En lesiones pulmonares, neumectomía previa, hay que valorar el riesgo. Obviamente hay tumores que no van a implicar un riesgo de neumotoras del único pulmón remanente, pero otros sí. La insuficiencia respiratoria severa, la tos incoercible, la incapacidad de aguantar la respiración, porque no solo pinchamos lo que está agarrado a la pared, también pinchamos tumores pulmonares que se mueven. Y desde luego, si aquello se parece remotamente a un quiste hidratídico, pues hay que replantearse las cosas. La técnica se practica con sondas lineales y convex de 3 a 10 MHz dependiendo de la profundidad, estructuras superficiales con sondas lineales, altas frecuencias y las profundas normalmente con sondas convex con frecuencia variable en función de la profundidad. La postura del paciente, la que más cómoda sea para él y para el operador y la que la puedan mantener durante un ratito, porque nos lleva un rato hacer estas cosas. La biopsia se practica, o la PAF, en las lesiones sólidas tras una localización por medio ecográfico, buscamos referencias anatómicas y radiológicas, no nos paseamos por todo el tórax con el eco, vamos directos allí, evitamos el paso del pulmón por el pulmón aireado si es posible y evitamos la perfusión sobre vasos locales, particularmente el hueco supraclavicular. Igualmente evitamos estructuras óseas por razones evidentes. Las referencias anatómicas en las que trabajamos son estas. Cuando hablamos de adenopatías supraclaviculares, hablamos de ganglios de la estación preescalénica, normalmente con estas relaciones anatómicas. Vaya, me he ido para atrás sin querer. La arteria carótida común, la vena yugular y las dos subclavias, ¿no? Esta es el nivel 4 supraclavicular, si es una zona de drenaje para el pulmón, el resto no. Y es donde normalmente trabajamos en adenopatías supraclaviculares, tan pegaditas al esternocleido y a la carótida. Localizamos la lesión, el abordaje, desinfectamos el área de trabajo, colocamos un campo fenestrado, hacemos una anestesia tópica con mepivacaína en el piel y trayecto previsto de la aguja y sobre todo a nivel subpleural si vamos a pinchar el pulmón, porque lo que más duele es la pleura, con mucho, y si nos quedamos cortos podemos tener un problema. Colocamos una funda estéril, una guía si la vamos a usar, y gel ecográfico estéril, y utilizamos para la FAB una aguja de punción lumbar de 20 G. Nosotros siempre trabajamos con anatomía patológica, siempre están ahí, tenemos esa suerte, les tratamos muy bien, también cultivamos su amistad, les pasamos la mano por el lomo para que estén siempre ahí. Les decimos que son muy guapos y que son imprescindibles, que es verdad, porque nos permite saber si estamos tomando la muestra en la parte adecuada de la lesión, porque estamos hablando de adecuada, ¿no? Y luego pues, tiene que ser diagnóstica, obviamente, ¿eh? Si nos metemos en tejido necrótico, perdemos una semana o 10 días con una biopsia inútil. El Rapid On-Site, bueno, el examination requiere la presencia de un citólogo en el área inmediata al procedimiento. Está reflejada en muchísima literatura, aquí hay un artículo más, el que lo menciona, en archivos, y si lo anterior no es posible, podemos remitir el material nosotros, fijado en Portas y en Citolib. Pero lo valoras tú si te atreves. ¿Por qué no? Porque te puedes formar para valorar la calidad de las muestras. Y de hecho, en el último congreso virtual SEPAR había esta comunicación de la concordancia entre la evaluación rápida hecha por el neumólogo y el diagnóstico final. Sorprendentemente, es muy buena cuando es tumoral. En patología tumoral es muy buena. En el resto no tanto, pero bueno, aquí estamos hablando de cáncer, ¿no? La biopsia con la aguja gruesa la hacemos, si podemos, sistemáticamente, salvo en ciertas circunstancias que es de riesgo vascular, y lo hacemos para valorar el PDL, fundamentalmente hasta que se valide de otras maneras. Ya por último, unas pocas imágenes para que veáis, los que no habéis visto nunca hacer esto, un neumólogo, para que veáis cómo lo hacemos. Esta es la guía metálica que tenemos aquí a la izquierda, que usamos fija a la sonda convex. Nos permite ver la aguja siempre en el plano del eco. Los radiólogos les gusta mucho hacerlo a pulso, a mí no. Yo prefiero saber por dónde va a ir la aguja. A la derecha tenéis la funda estéril con el gel estéril. Esta es la sonda mini convex que utilizamos. Encima le ponemos un poquito de gel normal y corriente. Ponemos el condoncillo. Ahí el compañero está toquiteando todo. Lo hacemos con... que decir, normalmente no tocamos la sonda, nos la mantiene para que no la toquemos. Y estamos con guantes estériles y queda así.
colocarnos la guía, y la guía vais a ver que cuando ponemos la aguja nos queda en una determinada posición. Eso es el plano de ese eco, ¿vale? Ponemos un poquito de gel estéril y cuando hemos entrado en la lesión, hemos quitado el fiador, colocamos este tubito en una jeringa vulgar y corriente y alguien nos ayuda, hace vacío, mientras hacemos los pases bajo control ecográfico. Esto es una foto de una imagen real de nuestra sala, de un paciente al que estamos pinchando una adenopatía supraclavicular. Veréis a la derecha una línea de puntos que es por donde la aguja, más o menos, está calibrada para que pase. Esto es una imagen mala, reconozco, pero es que se ve la aguja, esa cosa blanca ahí metida en el ganglio, en la línea de puntos. Y estos son dos imágenes de intervencionismo. Una es una adenopatía supraclavicular bastante gorda, en la que se ve justo debajo la carótida y justo a la izquierda la yugular. Y luego la derecha es una lesión pulmonar en la que ponemos el Doppler en un vasito que queremos evitar, ¿no? Para que no salga. Y por mi parte, nada más. Puedo agradeceros la atención de haberme invitado a esta charla y a los patrocinadores. José Antonio, el micro. Sí. Muchísimas gracias, José Miguel, por la presentación. Y ahora vamos ya con la tercera y última presentación que la va a realizar Mireia Martínez, que nos va a hablar del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico en el estadio 3. Cuando quieras, Mireia. Muy bien, vale, pues buenas tardes a todos y la verdad, pues gracias por invitarme a estar entre vosotros, entre neumólogos. Y bueno, yo voy a intentar un poco dar, digamos, una visión, pues desde el punto de vista del oncólogo médico para el manejo del cáncer de pulmón no microcítico, ¿vale? Lo que voy a hacer simplemente una pequeña introducción, aunque Laura ya ha hecho bastante. Luego sí que voy a parar un poco, a hablar un poco en los fundamentos de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón no microcítico, porque sí, como ya habéis adelantado, pues es verdad, pues, la importancia del PDL1 y así sí que es una realidad ya para nosotros presente el uso de inmunoterapia en estadios 3, pero es que además va a venir más y sobre todo en estadios precoces, yo creo que en un futuro próximo. También vienen terapias dirigidas ya con alteraciones moleculares, ¿no? Como ya estamos viendo en estadios 4, pero bueno, como ya es un subgrupo de pacientes y si no se me iba a hacer muy larga la charla, pues lo dejo para otra vez, si os parece. Y luego sí que hablaré un poco ya de forma esquemática sobre el abordaje terapéutico del estadio 3, ¿vale? Lo he dividido en tres apartados. Uno sería el incidental, ¿no? El que por imagen, por estudio endoscópico creemos que es un N0-N1, se le interviene al paciente y resulta que es un N2. Los que ya son N2 de entrada al diagnóstico, pero que se consideran como potencialmente resecables, y ya para finalizar hablaré de los irresecables. Entonces, pues bueno, ya Laura nos ha hablado de la estadística del cáncer de pulmón, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que el tercio de los pacientes más o menos se diagnostican en un estadio 3, que el estadio 3 es un grupo heterogéneo, como ya lo hemos visto también, ¿no? en la estadificación del TNM, y el manejo es complejo. Y por desgracia, además, pues eso, vemos que la mayoría, muchos progresan a un estadio 4, luego sí que hay una necesidad de optimizar el tratamiento, y para eso, obviamente, los nuevos abordajes, las nuevas técnicas, los nuevos tratamientos son imprescindibles, pero entendernos entre nosotros un abordaje multidisciplinar yo creo que también es esencial, ¿vale? Y pues eso, ¿no? Lo que ya hablábamos, ¿no? La complejidad, la heterogeneidad, ¿no? Del grupo tan amplio que es el estadio 3, ¿no? Hablamos de T1, pueden ser un estadio 3 hasta T4, un N0, un T4 N0 también es un estadio 3. Y bueno, lo que comentaros eso, que del N0, N1 hoy no voy a hablar, sobre todo voy a hablar porque al final el abordaje suele ser quirúrgico de entrada, y me voy a centrar más en los N2, N3, ¿no? Y lo que comentábamos antes, ¿no? Que visto la heterogeneidad, ¿no? El cambio de supervivencia a 5 años que podemos tener de un estadio 3A a un estadio 3C. Bueno, la inmunoterapia. Llevamos ya años hablando de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón, ¿no? Y bueno, simplemente he puesto esta diapositiva de forma de repaso.
como sabemos el sistema inmunitario, y que os voy a contar a vosotros, ¿no? Este último año, ¿no? Con las respuestas inflamatorias que hace el dichoso virus, ¿no? Pues es un sistema complejo. Pero lo he intentado simplificar porque al final la terapia también, la inmunoterapia que utilizamos es contra una diana, entre muchas que puede haber, ¿no? En el sistema inmunitario. Entonces, en situaciones normales, el sistema inmunitario tiene mecanismos de reguladores, como puede ser, pues yo qué sé, la función tiroidea, ¿no? Tiene mecanismos inhibidores para regular una función correcta, por ejemplo, para evitar, digamos, respuestas excesivas y, por lo tanto, fenómenos autoinmunes, ¿no? Es decir, si hay una presentación antigénica y el linfocito T se pone a trabajar, pues él mismo, ¿no? segrega unas citocinas que a su vez llevan a una respuesta inhibitoria, ¿no? Para controlar. Entonces, el cáncer, la célula tumoral es muy lista. Y es muy lista en diferentes formas, ¿no? Pues yo que sé, activando la angiogénesis para que le lleguen más nutrientes y para poder ir acampando a sus anchas. Y también lo que se ha visto es que tiene mecanismos para inhibir este sistema inmunitario. Entonces, uno de estos mecanismos inhibitorios del sistema inmune son estos inhibidores checkpoint, estos checkpoints, estos puntos de control, ¿no? Entonces, el linfocito T suele expresar PD1, ¿vale? Que es factor de muerte programada, y entonces cuando se une a sus ligandos, que puede ser el PDL1 o el PDL2, lo que hace es se inhibe. ¿Qué hace la célula tumoral? Pues dice, ya sé lo que voy a hacer, sobreexpresa PDL1, y entonces al unirse a PD1 lo que hace es inhibir la respuesta inmune dependiente del linfocito T. Entonces, ¿qué se ha hecho? O sea, cuando hablamos de estas inmunoterapias, al final son anticuerpos, son anticuerpos tanto anti-PD1 como puede ser el nivolumab o el pembrolizumab, o anti-PDL1 como puede ser el atezolizumab o el durvalumab, y entonces con la unión a PD1 o PDL1 lo que hacen es bloquear esta señal inhibitoria, minus plus. ¿Qué conseguimos? Aumentar, digamos, una respuesta inmune dependiente del linfocito T, que a su vez servirá para atacar a la propia célula tumoral. Entonces, ya es una realidad, y es una realidad desde hace años. Las primeras publicaciones positivas, con resultados positivos en el cáncer de pulmón con la inmunoterapia, llegaron ya en el 2005 en segunda línea, ¿vale? 2015. Entonces se comparó, aquí en esta tabla pues hay como diferentes fármacos, porque al final cada compañía, digamos, elaboró su estudio, pero que tanto el de nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab y también con avelumab, pues el diseño era muy parecido. Comparaban con docetaxel, que es el estándar en segunda línea hasta entonces, y sí se vio claramente un beneficio en la supervivencia global, ¿vale? Lo que sí que cambió bastante el paradigma. Vemos aquí que digamos, al año el 40% de los pacientes estaba vivo. Luego, aunque es verdad que tampoco son porcentajes impresionantes, pues bueno, para una segunda línea de un cáncer de pulmón metastásico, pues sí que fue revolucionario. Entonces, como siempre, lo bueno, pues cuanto antes mejor. De la segunda línea pasamos a primera línea, que hoy en día también es una realidad, muchísimos ensayos en marcha en inmunoterapia, en monoterapia, inmunoterapia, quimio en combinación, inmuno, como puede ser el ipinivo, ¿vale? Aquí en este quesito del trivia lo he intentado resumir y simplemente comentaros que aunque hay muchos estudios, no todos todavía tienen, digamos, más que autorización, en estos momentos sería, digamos, precio de ministerio para poder ser comercializado, pero actualmente, digamos, en un cáncer siempre no microcítico, estadio 4, si la expresión del PDL1 es superior al 50%, utilizamos el pembrolizumab en monoterapia. Y cuando es inferior al 50%, si es escamoso, de momento solo podemos poner quimio, porque aunque hay un estudio positivo con quimio e inmunoterapia, todavía, como os he dicho, no se puede comercializar, pero en cambio en no escamosos sí que utilizamos ya estas dos combinaciones, las tenemos disponibles, tanto con quimio e inmuno, y también en este de la atezolizumab, que también se le añade el antiangiogénico, el bevacizumab.
ha dado resultados, pues ya veis aquí, ¿no? Las curvas cómo se separan. Este es el Checkmate 189, que la verdad tiene un hazard ratio de 0,5, resultados muy buenos. Y ya bastante chapa os he metido inmunoterapia, pero ahora cuando hable del estadio 3 sí que daré alguna pincelada que otra, pues de algunos estudios con inmunoterapia. Por eso he querido parar antes de empezar con el estadio 3, ¿no? Como he dicho al principio, pues eso, he dividido en estos 3 apartados y empiezo con el N2 incidental, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pensábamos que por imagen, por estudio endoscópico era un N0, un N1, se le interviene al paciente y nos encontramos que es un N2. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues bueno, en estos casos la quimioterapia adyuvante está indicada, aunque ya veis que el beneficio pues es el que es, ¿vale? Muy sutil, un 5% de beneficio de supervivencia a 5 años. Es verdad que, y yo mismo digo, que el beneficio es sutil, pero no tenemos que olvidarnos que si nos acordamos de las diapositivas anteriores, ¿no? Pues un estadio 3A tiene, digamos, un 30% de probabilidad de supervivencia a 5 años. Entonces, pues bueno, en ese 30%, un 5%, pues bueno, es una maravilla, pero algo hace. El problema es que los esquemas de quimio que tenemos son con cisplatino y la verdad que el perfil de toxicidad no es desdeñable. Entonces, claro, no todo paciente intervenido va a ser luego apto para la quimio, ¿vale? De hecho, a veces pasa, ¿no? Que en el comité se comenta un paciente operado y decimos, pues no, pues tiene una insuficiencia renal, pues no se puede dar quimio o cosas así. Y pues como antes hemos dicho, ¿no? Pues, el beneficio de la inmunoterapia se vio primero en segunda línea, pasó a primera línea y ahora la tendencia, y hay muchísimos estudios en marcha, a estudios, o sea, digamos, a estadiajes más precoces, ¿no? En adyuvancia, por ejemplo, os pongo un estudio que está en marcha, pero el problema de la inmunoterapia, o sea, de los estudios en adyuvancia suele ser que para conseguir resultados pues necesitamos tiempo, ¿no? Este es el IMpower 010, que es un estudio fase 3 que incluía pacientes N1 hasta 3A, ¿vale? Y después de la operación reciben la quimio, o sea, esto no sustituiría la quimio, ¿vale? La quimio estándar y luego se randomizan a recibir atezolizumab durante un año versus control, ¿vale? Aquí ese es el tema, como el objetivo primario al final es la supervivencia libre de enfermedad, pues para ver resultados pues vamos a necesitar bastante tiempo todavía, ¿eh? Está en marcha este estudio, está reclutando todavía. Y luego, respecto en estos casos de N2 incidental, ya la radioterapia adyuvante es bastante controvertida. Sí que se ha visto que produce una disminución del riesgo de recaída local, o sea, pero en cambio no ha habido claro beneficio de la supervivencia. Hay varios estudios que no he puesto así referencias, pero algunos son positivos, o sea, no concluyen un beneficio de supervivencia. Es verdad que, digamos, los datos robustos de estudios que tenemos es con la radioterapia clásica, ¿vale? Como bien ha dicho Larraich al principio, pues claro, hay nuevas técnicas como el VMRT, la técnica por protones, pero de eso no tenemos resultados de supervivencia. Luego todavía no sabemos si estarían indicados, ¿vale? Cuando se da la radioterapia, en casos seleccionados, normalmente se hace de forma secuencial, es decir, se dan los 4 ciclos de quimios, el paciente descansa 3-4 semanas y luego se da la radioterapia. Normalmente no se hace de forma concomitante. Sí que valoramos una quimio y radio concomitantes cuando ha quedado enfermedad residual irresecable en el acto quirúrgico, ¿vale? Y esta sería un poco la dosis. Y ya pasamos, digamos, al N2 potencialmente resecable, es decir, ese paciente que se comenta en el comité y que el cirujano dice: yo de momento no puedo operarle, ¿vale? Pues porque tiene un N2 ahí que está ahí o el tumor es muy grande, pero bueno, vamos a dar tratamiento de inducción y a ver qué pasa, ¿vale? Pues eso, tenemos que tener claro antes de seguir que al final la decisión va a estar en nuestras manos, en este caso en el comité, ¿vale? Porque por desgracia todavía no tenemos unas guías específicas que digan que definan la resecabilidad de un tumor, ¿vale? Siempre tendremos que tener en cuenta, obviamente, los factores propios del paciente, su edad, comorbilidad, la función pulmonar, la reserva que le va a quedar después de la intervención, el performance status, ¿no? La situación funcional que tiene el paciente, ¿no? No es lo mismo pues, un chico joven de 50 años que igual, ¿no? Pese a ser un N2 y luego lleve el tratamiento
neoadyuvante, pues crees que va a soportar bien una cirugía que en un paciente frágil, ¿no? Y luego siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos de ese tratamiento de inducción, ¿no? Por una parte serán erradicar esas metástasis subclínicas, ¿vale? Que no las vemos ni por PET ni por otras técnicas, y que con la quimio neoadyuvante las podemos erradicar. Y luego también será intentar infraestadiar esa enfermedad mediastínica, es decir, disminuir ese volumen de la enfermedad ganglionar. Por otra parte, también nos servirá para un mejor control del local en casos de tumores primarios grandes, de cara a mejorar la resecabilidad. Sobre la quimio de inducción, pues también, pues eso, el beneficio demostrado, pues muy sutil, en torno a un 4 o 5% de beneficio absoluto a 5 años, ¿vale? Y también el esquema suele ser normalmente con cisplatino en casos de insuficiencias renales, una patología cardiovascular importante, se podría sustituir por carboplatino, siempre en combinación pues, con vinorelbina, taxanos u otros fármacos de segunda generación. Y normalmente se da 3-4 ciclos en función de la tolerancia, ¿vale? La quimio y radio en concomitantes de inducción pues no ha demostrado una mejoría en la supervivencia y por lo tanto no se realiza de rutina, salvo los tumores de páncreas, que ahí sí que han demostrado luego que mejoran sobre todo la resecabilidad del tumor, luego sí que lo solemos hacer. Y aquí en estas dos gráficas, pues un poco queda un poco reflejado, ¿no? Pues ese beneficio sutil tanto de la quimio preoperatoria o neoadyuvante como la quimio adyuvante, ¿no? Pues bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Pero como digo, como os he comentado, pues por suerte, ya veremos ya cuando tengamos los resultados ya más maduros, hay muchos estudios en marcha con datos esperanzadores. Este es un estudio con muy pocos pacientes, es el Checkmate 159, creo que incluyeron 22 pacientes o así, que lo que querían ver era un poquito la seguridad y la factibilidad de dar tratamiento con inmunoterapia, en este caso solo en monoterapia, que fue con nivolumab, antes de la intervención. Entonces, los pacientes recibieron 2 ciclos de nivolumab previo a la intervención. Y luego, una vez se operaban, en función, digamos, del estadiaje quirúrgico, pues se podían recibir tratamiento complementario con quimio o lo que sea, ¿vale? Aquí, más que el estudio, que es muy pequeñito, sí que os quería presentar un caso de este estudio, ¿vale? Este fue un paciente, pues es el paciente número 5 de este ensayo, un señor de 78 años, exfumador, diagnosticado un carcinoma escamoso, es un estadio 3A. Entonces, lo que vemos es que después de los 2 ciclos de nivolumab, que se suelen poner, que en este caso se puso el esquema bisemanal, el tumor previo a la intervención pues crece de tamaño, ¿no? El volumen pues crece de una forma aparente, ¿no? Que hasta yo lo veo. Sin embargo, sí que hay una incongruencia, digamos, con lo que pasa a nivel patológico. Cuando, digamos, en la biopsia pretratamiento a la resección de la pieza quirúrgica, lo que vieron fue un 90% de regresión tumoral patológica. Entonces, lo que se supone es, digamos, que este aumento de volumen por TAC pues podría ser por un aumento del infiltrado linfocitario, ¿no? Al final, por esa inhibición del mecanismo inhibitorio del sistema inmune, ¿no? De estos inhibidores checkpoint. Y por otra parte ya, o sea, digamos, en estos potencialmente resecables ya hemos hecho el tratamiento neoadyuvante. Normalmente solo quimio, en los del sulcus, los pancuas, pues quimio radio, ¿no? Vamos a valorar el tratamiento quirúrgico. Pues bueno, hoy cirujanos no están en esta charla. Seguramente, pues eso, esta diapositiva pues va, digamos, la explicaría mucho mejor ellos, pero bueno, lo pongo de forma resumida, ¿no? Obviamente, ¿no? Para valorar que un paciente sea candidato a tratamiento quirúrgico, tenemos que descartar que haya una ausencia de progresión, que haya una progresión a nivel estratorácico, es decir, que haya enfermedad a distancia. A poder ser, esperamos que haya una mejoría del estadiaje mediastínico y siempre tenemos que
que tener claro que nuestro objetivo va a ser una resección completa, ¿no? Si un tumor es, o sea, ya de entrada creemos que no va a haber una resección completa, pues obviamente no merece la pena resecarlo. Y luego la definición de la R0, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer de Pulmón, pues lo define como que los márgenes tienen que estar libres, que tiene que haber una resección ganglionar sistemática, resecando mínimo 6 ganglios de 3 estaciones N2 diferentes y siempre incluyendo la estación 7, ¿vale? ¿Qué pasa en esos pacientes, ¿no? que después de la quimio neoadyuvante o quimio radio sigue siendo N2? Pues bueno, habrá que valorar, digamos caso a caso, si son candidatos a tratamiento quirúrgico. Lo que dicen las guías un poco sería que si la N2 es estable, es decir, si no ha aumentado de tamaño, se podría plantear un tratamiento quirúrgico siempre que la resección R0 sea factible. Y luego, ¿qué pasa ya después de la intervención? ¿Merece dar radioterapia? Pues no está recomendado en líneas generales, pero sí que se dice que se puede considerar en aquellos casos donde hay una afectación iliar múltiple o se haya visto invasión extracapsular en alguno de los ganglios, o sigue siendo N2 después del tratamiento neoadyuvante en la pieza quirúrgica, ¿vale? Y luego, respecto a la quimioadyuvante tras un tratamiento de inducción, es decir, y de cirugía, digamos, un manejo perioperatorio, es decir, dar quimio antes y después de la cirugía, pues la verdad no hay datos que demuestren un beneficio de supervivencia. Aunque sí es verdad que sí que tenemos ahora estudios en marcha y algún resultado también de un fase 2, que lo voy a comentar ahora, de combinación de quimio-inmuno, que parece que sí que puede mejorar los resultados, ¿vale? Este estudio que os quiero comentar es el NADIM-2, es un fase 2 con 30 pacientes que fue llevado a cabo por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Entonces, aquí se incluyeron pacientes en estadio 3A, y lo que hacían era, antes de la cirugía, recibieron 3 ciclos de quimioterapia con carboplatino y taxol e inmunoterapia con nivolumab en este caso. Luego el paciente iba a resección quirúrgica y después de la operación recibían tratamiento complementario con nivolumab durante un año. Primero esquema bisemanal y luego cada 4 semanas. El endpoint primario, el objetivo primario, es la supervivencia libre de progresión a 2 años, ¿vale? Todavía estos resultados a 2 años no tenemos, pero sí que tenemos, digamos, claro, resultados precoces, como son, digamos, la respuesta radiológica a este tratamiento neoadyuvante, como la respuesta patológica digamos, en la pieza quirúrgica, ¿no? En el cuadro de arriba vemos la respuesta radiológica y vemos que 3 pacientes de 30, ya sé que no son muchos, pero presentaron una respuesta completa a nivel radiológico, estoy hablando, 18 pacientes una respuesta parcial, 9 pacientes una estabilidad radiológica, nadie progresó. Es verdad que son pocos pacientes y normalmente en este tipo de estudios pues los pacientes suelen ser bastante seleccionados, ¿no? No son un real world, ¿no? Y luego respecto a la respuesta patológica, y esto ya sí que es interesante, pues se ha visto que un 80% han presentado una respuesta mayor patológica. Se define respuesta mayor patológica cuando hay menos de 10% de células de tumor viable en la muestra, ¿vale? Y además un 60%, es decir, de estos 30 pacientes, 18 pacientes han presentado una respuesta completa patológica, ¿vale? Se está hablando también mucho si estas, ¿no? Pues más que la respuesta completa, si una respuesta mayor patológica puede ser un objetivo subrogado a supervivencia. Todavía, digamos, no tenemos estudios validados, pero sí que los datos sugieren que a mejor respuesta patológica, mayor supervivencia, ¿no? Y luego este estudio, simplemente pongo, digamos, digamos, la diapositiva del diseño del estudio, porque está abierto en Donosti. También en Pamplona he visto, no sé si en la CUN o en el Hospital de Navarra, ¿vale? Que es el AEGEAN, ¿vale? Los ensayos con durvalumab tienen nombre de mares, pues el Pacífico que ya se ha hablado, pues el Mar Egeo, ¿no? Aquí se incluyen pacientes estadio 2A y hasta 3B en casos seleccionados, y también un poco digamos, el más parecido al NADIM, ¿no? Durvalumab con quimio 4 ciclos versus placebo más quimio. Aquí ya está comparado con placebo porque es un fase 3.
Luego, y después de la intervención, también, el grupo, digamos, a estudios recibe durante un año versus placebo. Aquí ya vemos que el endpoint primario, aparte de ser digamos, la supervivencia libre de evento, o sea, digamos, libre de progresión o libre de muerte, ya incluyen esa respuesta patológica mayor. Y como lo he comentado, lo tenemos abierto en Donosti. Vale, o sea que, bueno, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con los cirujanos de Donosti y que se suelen conectar en el comité, pues es un estudio que lo tenemos que tener en cuenta porque sobre todo visto, digamos, el beneficio de la inmunoterapia en estadios avanzados y ya en estudios pequeñitos, ¿no? En estadios más precoces, pues bueno, creemos que es, digamos, la única forma de mejorar ese 4 o 5% de beneficio que nos da la quimio. Y ya para acabar con mi chapa de mis estudios y estas cosas, voy a comentar el estadio 3 irresecable, ¿vale? Estos son ya los que, pues por motivos diferentes, como hemos comentado, pues el tumor no resecable. Entonces, si la resecabilidad no hay guías, para la irresecabilidad tampoco, luego lo decidiremos entre todos en el comité, ¿vale? El tratamiento suele ser con quimio y radioterapia, la quimio también dobletes con platino, que puede ser tanto con cisplatino o carboplatino, y la radioterapia normalmente se suele dar a 60-66 Grays. Si puede ser mejor concomitante, es decir, mejor las dos cosas juntas, la quimio y la radio. ¿Por qué? Porque la quimio sí que parece que sensibiliza digamos, el tratamiento de radioterapia, ¿no? Es tener claro que siempre que es con intención curativa y que no todos los pacientes van a ser candidatos a este tratamiento porque no están libres de toxicidad, obviamente, ¿no? Siempre tenemos que elegir pacientes con buen performance status para recibir este tratamiento. Digamos, la supervivencia media está en torno a 2 años, ¿vale? Con un 20% de pacientes vivos a 5 años. Sí que vemos toxicidad grado 3, es decir, invalidante, sobre todo esofagitis por la radioterapia, sobre todo, pero también la quimio y también hay riesgo de neumonitis, claramente. Cuando no podemos hacer tratamiento concomitante, que es lo ideal, pues tendríamos que hacer de forma secuencial. Normalmente damos la quimio antes para intentar disminuir ese volumen de radiación y luego recibiría la radioterapia secuencial. En algunos casos también que el volumen es importante y lo solemos comentar en el comité, ¿no? Pues empezamos con una quimio de inducción y luego damos quimio radio concomitante, pero esto ya son pacientes muy seleccionados, ¿vale? Y esto, también aquí ya en el estadio 3 irresecable, la inmunoterapia es una realidad en nuestra práctica habitual gracias al estudio PACIFIC, ¿vale? Aquí aparece un poco el diseño del estudio, eran estadios 3 irresecables. Entonces, después de haber recibido quimio radio, tanto concomitante o secuencial, se randomizaron a los pacientes a recibir durvalumab versus placebo durante un año. El estudio fue positivo, ¿vale? En el Congreso Europeo de Cáncer de Oncología de este otoño se presentaron ya datos actualizados a 4 años y vemos que el 50% de los pacientes sigue vivo, ¿no? Pues os acordáis que sin la inmuno hablábamos de un 20% a 5 años, aquí a 4 años están al 50%. Luego la verdad que es un estudio bonito y sí que utilizamos. Es verdad que en nuestra práctica habitual todavía no hemos tenido tiempo para ver estos resultados a largo plazo porque ya llevamos un par de años utilizando este tratamiento. Tener en cuenta que aunque en el estudio entraban tanto PDL1 negativos como PDL1 positivos, sí que se hizo un estudio por subgrupos y el subgrupo de PDL1 negativo parecía que no se beneficiaba del durvalumab. Por eso la EMA le ha dado, digamos, indicación solo en PDL1 positivos, ¿vale? Y ya para acabar, pues os pongo, digamos, este algoritmo de forma de resumen, ¿no? Recordamos, por una parte, a la izquierda tendríamos ese tumor resecado incidental, que después de la operación valoraremos ese tratamiento adyuvante, normalmente solo con quimio y en algunos casos se valorará la radioterapia. Luego, los pacientes que
se confirman N2 que son irresecables, pues sí que recibirán tratamiento con quimioterapia y radioterapia con intención curativa, con intención radical, a poder ser de forma concomitante, y en aquellos que expresen PDL1 serán candidatos, en caso de que no hayan progresado al tratamiento con quimioradio, a recibir durvalumab durante un año. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos N2s potencialmente resecables, ¿no? Pues recibirán un tratamiento de inducción, normalmente solo quimio en tumores de páncreas, quimio-radio, y se volverán a restadiar, ¿vale? Que hay una mejoría de este restadiaje, que no hay enfermedad a distancia, plantearíamos tratamiento quirúrgico, y en algunos casos sí que se planteará pues, radio complementaria. Y si hay una progresión o persistencia de N2, recibirán quimio-radio con intención radical, y en caso de PDL1 positivo también serían candidatos a recibir durvalumab durante un año. Y bueno, eso era lo que os quería comentar, que creo que eso es lo que hemos estado hablando y lo que ha comentado la Raitz, ¿no? Al principio, ¿no? La importancia, digamos, de hacer las cosas entre todos para optimizar, digamos, el manejo de estos pacientes, porque la verdad pues no es nada fácil. Y eso era lo que os quería comentar. Muy bien, pues muchísimas gracias por las 3 magníficas presentaciones. Tenemos 10 minutos para las posibles preguntas que se nos puedan ocurrir. Vamos a esperar unos momentos a ver si en el chat hay alguna pregunta, y si no, pues... Como no hay ninguna pregunta, pues voy a empezar haciendo yo las preguntas. La Raitz, cuando uno tiene una consulta, bueno, para empezar, ¿cuántos neumólogos estáis en la consulta multidisciplina? Uno. Cuando te vas de vacaciones, ¿qué pasa con esos pacientes? A ver, normalmente existe una consulta monográfica, son 2 días por semana, pero sí es verdad que hay gran flexibilidad por parte del servicio en cuanto a las citaciones y demás, es decir, prácticamente me dedico a eso y sin ser neumólogo intervencionista, y más o menos, o sea, vistos los datos, bueno, el año pasado no cuenta, de acuerdo, el año previo más o menos cáncer de pulmón, dando metástasis y demás, vemos unos 160 y pico casos al año de cáncer de pulmón, quitando mesoteliomas, quitando timomas que de vez en cuando aparecen por ahí y metástasis. Entonces, bueno, pues me dedico a gestionar las pruebas, porque yo no soy neumólogo intervencionista, y entonces, bueno, pues tenemos un volumen majo y yo creo que da para 2, es decir, para hacer más gente para poder gestionarlo y sobre todo para hacerlo bien, claro. Es que, vamos, es una opinión... Es que una de las cosas importantes, nosotros desde hace un año en el Complejo Hospitalario de Navarra tenemos una unidad multidisciplinar de cáncer de pulmón en la que estamos haciendo un programa, bueno, estamos haciendo la trazabilidad de todas las pruebas que estamos realizando, las demoras que tenemos en cada una de las pruebas, y aparte de eso, pues estamos también evaluando los tratamientos que se les están administrando a los pacientes, los resultados finales de estos pacientes, porque uno de los problemas es que a veces nos quedamos nosotros en lo nuestro, pero no sabemos en qué acaban los pacientes, no sabemos ni la supervivencia nuestra de nuestros pacientes, ni nada de los nuestros, no de lo que viene en la literatura. En eso está el circuito MinVisi, que un poquito el objetivo también es el estudio de esas demoras. Hay una herramienta informática, que no la he puesto por no prolongarme y demás, en el cual, bueno, pues se va a registrar, digamos, desde el inicio del estudio, tiene como tres fases, ¿vale? Para cáncer de pulmón, me refiero. 3 fases: la fase de estudio, en el cual se despliegan todas las pruebas con fecha de solicitud y con fecha de realización. Una fase de diagnóstico, en la cual, bueno, pues se ve la presentación en el comité y se ve, digamos, desde cuando es derivado el paciente, de dónde es derivado y demás, y eso está recogido todo dentro del programa informático que es Osavida Global. O sea, hay una herramienta para ello. Y luego, qué tratamientos se ponen y con qué fecha. Entonces, eso va a estar registrado. Nosotros, las auditorías que nos hemos hecho a nosotros mismos, porque esa inquietud la tenemos, era palito, es decir, no había una herramienta que nos permitiría hacer eso, y ahora sí la tenemos. Entonces, sí es verdad que la integración del plan oncológico hay gran heterogeneidad entre todos los hospitales de la red, es decir, hay gente que ha empezado
hay grupos que han empezado antes, como Donosti y demás, y bueno, pues algunos vamos un poco por detrás, ¿de acuerdo? Y luego la adaptación en cada hospital es diferente, es decir, yo creo que en Sagurrichos, Laura me corrige si no, esto va dirigido con un buzón, ¿no? de esto, sobre todo para la derivación y el circuito rápido de atención primaria, ¿vale? Que ha permitido acortar los tiempos para las pruebas diagnósticas, porque van todos dirigidos hacia esa puerta única de las que os hablaba. Nosotros eso ya lo teníamos, lo que pasa que estaba mal difundido y por lo tanto, pues desde atención primaria tienen muchos circuitos prioritarios del área de la OSI y cruces, y entonces yo creo que hay que difundirlo y actualizarlo como pues, la RCP y otras cosas, es decir, que sepan que existe ese circuito. Luego, dentro del propio hospital, el circuito ya está establecido, es decir, el médico de referencia sabe pues a qué nos dedicamos y sabe el neumólogo de referencia y demás. Y luego tenemos que ver esos datos porque la herramienta la hemos empezado a usar prácticamente este año, la herramienta y demás. Entonces, no tengo datos para hacer esa auditoría, porque bueno, con la pandemia tampoco lo hemos hecho. Sí es verdad que los tiempos de demora después del 2018, que lo hicimos, están muy similares en cuanto al tiempo de estudio. Es decir, que estamos ahí en 20 días generalmente. Como no hay más preguntas, José Miguel, yo coincido plenamente contigo de que se necesita el patólogo en la realización de las exploraciones, por lo menos nosotros lo tenemos, estamos encantados y los cuidamos mucho. Y el otro día le pregunté cuánto tiempo tarda ellos en enseñar a las técnicas bien, a ver las muestras citológicas. Y no es nada fácil, porque me estuve hablando de cerca de 2 años, que es lo que tardan ellos en enseñar para que tenga buena experiencia. Luego, no sé, para que la aprenda el neumólogo, pues se necesita experiencia. No, bueno, no sé si esa es la pregunta. Bueno, si es fácil. No, es una sugerencia. La pregunta es, José Miguel, ¿qué opinas de los hospitales donde no tienen patólogo cuando hacen una ecobroncoscopia? Bueno, si tengo que hablar por experiencia propia, de las pocas ecobroncoscopias que hemos hecho, poquísimas, que por un momento, por una necesidad no han podido acudir, se veía claramente que la rentabilidad era peor y tardamos más. A ver, yo creo que es una necesidad, otra cosa que se pueda solventar, pero es evidente que, uno, estamos jugando con la seguridad del paciente, estamos hablando de procedimientos con un eje completo, y no te cuento nada, en la 9ª edición, como metan la multiestación y tengamos que seguir después del primer positivo, estadiando mediastino, son procedimientos muy largos, que implican a veces más de 1 hora de sedación por propofol. Nosotros hacemos la sedación nosotros, con bomba y del BIS y todas esas cosas, y la verdad no se recomienda prolongarlo más de 1 hora. Entonces, claro, es seguridad, no es solo cuestión de rendimiento, es seguridad del paciente también. Pero yo creo que es un vacío que tienen, es algo que deben solventar, es decir, no es una opción, es un déficit para mí. Claro, yo entiendo que en todas partes el servicio de anatomía patológica no colabora, o los clientes no tienen medios para hacerlo, pero yo creo que es un déficit, no es una alternativa para mí, ¿no? Y deben estar ahí, yo no, lo tengo más claro que no. Es más, deben estar al lado de la sala. Hay sitios punteros que tiene la anatomía patológica, tiene el anatomopatólogo, pero a 500 metros. Coño, eso es un buen rato, ¿eh? Ahí no hay comunicación. Nosotros mandamos un enviado, que está a 4 metros, le mandamos un enviado, ¿cómo va eso? ¿Qué ves? ¿Qué te parece? Presión, ¿no? Metemos presión y entonces, bueno, pues la inmediatez es muy importante. Estoy convencido de que debe hacerse así. Pero bueno, es que se pueda, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo no pueda, ¿eh? Pero bueno, nosotros tenemos esa suerte, ¿no? Claro. Y más, el otro día estuve por interés, ¿cuánto es el coste económico de realizar un NGS que prácticamente se hace a todos los pacientes? Y en un estudio francés eran de casi 2.000 euros y el coste del broncoscopista era del 15% y el del patólogo del 15%. Es decir, que estamos realizando exploraciones muy caras y nos olvidamos a veces de lo fundamental, de optimizar las muestras con el patólogo. Sí, el chocolate no. Respecto a lo que habías dicho, yo no pretendía decir que tengamos que hacernos citólogos, ¿no? Especialistas, que claro que necesitas 2 años y 10 también para saber valorar la citología. Es muy difícil, mucho más difícil que la valoración histológica, ¿no? Y con más variabilidad. No, me refiero a valorar la calidad, es decir, no tengo anatomopatólogo, pero yo estoy viendo la célula tumoral.
esa comunicación que me venía al pelo, que la leí hace poco del Congreso, era bueno, pues unos que estaban validando lo que ellos hacían y entonces veían que cuando eso que era tumoral, y estamos hablando en un contexto tumoral, no estamos hablando de sarcoidosis o de otras enfermedades, en un contexto tumoral la concordancia era muy buena. Ellos habían aprendido, no sé cuánto tiempo habían estado aprendiendo, pero lo que valoraban era la calidad y la probable significación de la muestra, no hacer un diagnóstico. Si no lo hacen ni el anatomopatólogo de cuerpo presente, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Es valorar la calidad, si no tienes la posibilidad, ¿no? Además sabemos que esto acorta plazos y acorta trabajo para ellos también, les quita trabajo. Y si hago un estadiaje completo, les mando 40 cristales para ver. Y si están ahí, igual terminan con 15. O sea que todo el mundo se beneficia. Efectivamente. Bueno, ya parece que la gente se está animando. Hay una pregunta de Laura Tomás, dirigida a ti, José Miguel. A ver si debemos, bueno, más que una pregunta, es una apreciación que debemos pelear por tener anestesistas. Los anestesistas disminuyen el tiempo de exploración y el paciente gana en seguridad. Bueno, es un punto de vista. Yo entiendo que nosotros no sedamos mejor que los anestesistas, no lo hacemos mejor, obviamente, pero tampoco lo hacemos mal. Es decir, el número de incidentes de sedación que tenemos es muy bajo, los hemos solventado todos. Además, nosotros tenemos la legitimidad para sedar porque manejamos bien la vía aérea. Nosotros intubamos a alguien normalmente en 15 segundos con un broncoscopio. Entonces, eso ya es lo que en parte nos da legitimidad. Luego también hay auditorías, hubo una auditoría, ¿no?, de SEPA, que creo que determinó que legal, desde un punto de vista legal en España, es que es legal que nosotros sedemos. ¿Qué nos da a nosotros la posibilidad de hacer la sedación? Yo no digo que no haya que hacerlo. Si tuviera un anestesista ahí, cada vez que lo necesito, cada vez que ingresa el típico paciente que no debiera ingresar para un estudio de cáncer de pulmón, y resulta que lo acaban metiendo en urgencias. Y al día siguiente me dicen, ¿qué hacemos con este? Digo, tengo un hueco, le podemos hacer esto. Y entonces, si yo tuviera un anestesista haciendo así con los dedos y aparece, ¡pum!, de la nada, no tendría ningún problema en que lo hicieran todos. Pero esa flexibilidad no nos la van a dar. Y entonces significa tiempos de espera, lista de espera. Nosotros no tenemos ninguna lista de espera en ecobroncoscopia o en broncoscopia. No tenemos una lista de espera que dependa de nosotros, prácticamente es cero, porque nosotros sedamos todas las broncoscopias y todas las ecobroncoscopias, salvo contraindicaciones, y lo hacemos nosotros. Entonces estamos acostumbrados, nos sentimos cómodos, creo que lo hacemos razonablemente bien, y entonces eso nos da una flexibilidad que de otra forma no tendríamos. Es cierto que si ya te digo, que si a mí el jefe de servicio de anestesia me pone ahí un señor mirándome a la cara desde las 8 de la mañana a ver qué tenemos hoy, ningún problema, porque lo va a hacer mejor que yo, porque es un especialista en eso. Pero nosotros nos limitamos a dos o tres fármacos, hacemos una monitorización bastante compleja con BIS, hacemos carnografía transcutánea que nos viene muy bien, nos ha ahorrado algún sustete por ahí, y creo que lo hacemos razonablemente bien. Eso no es que yo crea que lo hagamos mejor, es simplemente que nos da una versatilidad que de otra forma no tendría. José Antonio, ¿puedo puntualizar? Sí. Vale, yo creo, José Miguel, que nosotros lo podemos hacer muy bien, pero nunca lo vamos a hacer mejor que el anestesista. Obviamente. Entonces, yo creo que tenemos que pelear por incorporar a los anestesistas en el circuito MinVisi, que se les ha olvidado a todo el mundo. Y los anestesistas tienen que estar, porque lo sedan mejor. El paciente no tose y nosotros acortamos el tiempo porque estamos a pinchar. No podemos estar en la seguridad del paciente o decir que el procedimiento no puede durar más de cuánto, porque tiene que ser, tenemos que velar por la seguridad del paciente y ser el que seda, el que pincha y además el que mire la citología. No, cada cual a lo que tiene que estar y nosotros lo que es a pinchar y a coger las muestras, y entonces el procedimiento es más corto y más seguro para el paciente. ¿Estamos legítimos para hacer sedación? Sí, seguro que lo vamos a hacer, no mal, pero seguro que no tan bien como el anestesista, y insisto, se nos ha olvidado en todo el circuito incorporar a los anestesistas. Laura, yo estoy de acuerdo con José Miguel, y además en alguna ocasión son palabras textuales de un anestesista que me dijo: yo no te voy a decir cómo haces tú la ecobroncoscopia, tú no me vas a decir dónde voy a anestesiar a un paciente. Y entonces, en nuestro caso, todas las sedaciones que requieren anestesista las tenemos que hacer en quirófano, que es un gasto considerable.
Puede Vamos, negociar con los anestesistas. Yo tengo anestesista todos los días y el anestesista se ha incorporado a la sala de broncoscopias. Entonces, yo creo que es cuestión de hablarlo y de, hablando se entiende la gente, como se dice, y de negociar, que entiendan lo que hacemos y que se incorporen a ello y que les guste hacerlo, ¿no? Al final, se tienen que incorporar a esto, es una herramienta más y es suya, y no la pueden dejar escapar, ¿eh? Y además es que lo hacen muy bien, o sea, desde luego que haciendo un EBUS con un anestesista disminuyes mucho, mucho el tiempo de exploración, porque el paciente no te tose nada y además tú estás a lo tuyo y ellos a lo suyo, con lo cual no hay interferencias. Vamos a continuar. Una pregunta de la RAID para Mireia. Teniendo en cuenta la inmunoevasión, ¿cuándo rebiopsiar? ¿Qué biopsiar? ¿El primario o en donde progrese? Vale, a ver, que biopsia el primario donde progrese. Vale, a ver, yo creo que, o sea, lo ideal es siempre rebiopsiar, a no ser que haya pasado poco tiempo, porque, o sea, sí que se ha visto, ¿no?, que muchas veces hay discrepancia entre el tumor primario y cuando progresan. ¿Qué biopsiar el tumor primario donde progrese? Pues yo creo que lo más accesible y lo más fácil, ¿no? Porque también tampoco queda claro, o sea, tampoco hay nada establecido que haya que biopsiar siempre a cuántos años de la progresión, si es mejor una cosa u otra. Yo creo que siempre que podamos sí que hay que rebiopsiar, pero que tampoco nos tenemos que obsesionar con la rebiopsia. O sea, si un paciente que fue intervenido hace 2 años progresa y tampoco tiene una enfermedad muy... O sea, y ya tenemos, digamos, ahí estudio molecular, normalmente no suele cambiar mucho, ¿vale? Es verdad que el PDL1 sí que se ha visto, ¿no?, que es un marcador, pues eso, ¿no?, cuantitativo, que no es sí o no, que cambia a lo largo del tiempo, que puede haber discrepancia entre el tumor primario y la metástasis, que en el propio tumor primario hay zonas que de mayor sobreexpresión o menos, pero tampoco, o sea, tampoco siempre la rebiopsia nos va a dar, digamos, o sea, una foto clara de la situación global digamos, del tumor. Aunque hagamos también el tumor primario, o sea, aunque rebiopsiamos las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que se pueda y se ha pasado un tiempo razonable, y cuando hablo de un tiempo razonable, hablo de 3, 4 años digamos, desde el primer tumor, creo que sí que merece la pena rebiopsiar, pero que tampoco tenemos que estar obsesionados en rebiopsiar. A veces también, yo ahora sí que veo que hacemos más nosotros, también rebiopsiar cuando progresan o cuando vemos respuestas incongruentes, ¿no? Pues hace poco tuve un paciente que era un EGFR mutado y con el inhibidor tirosinquinasa hizo una respuesta global importante, pero había un tumor que progresaba, o sea, había una zona que progresaba. Y se le biopsió, creo que por broncoscopia, y era EGFR negativo y una alta expresión del PDL1. O sea, que igual también en el momento del diagnóstico, si podemos tener una rebiopsia, bien, pero también si con el tratamiento estándar vemos que no tenemos una respuesta, igual ese también puede ser el momento, ¿no?, de hacer esa radiografía actual en ese momento. No sé, ya sé que no he dicho nada definitivo, pero es que no hay nada claro. Muy bien. Ahora, otra pregunta de la RAID, también a José Miguel y a Mireia. ¿Qué opinión tenéis sobre la restadificación tras inducción? ¿Lo hacemos con EBUS, con PEC-TAC o ambas? Que conteste Mireia primero. Tú primero. No, bueno, como queráis. Contesta tú, sí. Luego Sí. yo diré mi opinión desde el punto de vista de la experiencia que tenemos. Sí, yo creo que PET-TAC sí o sí, ¿no? Sobre todo para descartar enfermedad a distancia y ver cómo está el tumor. Y yo creo que si por PET-TAC no se ha visto claramente un infraestadiaje, sí que creo que habría que hacer un EBUS. Sí, bueno, nosotros hacemos primero EBUS. Muchos de estos pacientes han sido diagnosticados previamente por policondoscopia, ¿no? Porque muchos son, claro, está N2 o N3 mediastínico y demás. Hacemos EBUS. La experiencia es que el EBUS cae en picado el rendimiento.
Se la caen picado, pero por esos ganglios están machacados, están fibrosados, cuesta saber, a veces hasta verlos, es que no lo ves, ¿de qué pincha aquí? Pero si no hay nada, no ha quedado nada. Entonces, bueno, lo intentamos. El que se ha quedado como resistente suele salir. La experiencia es que se ve con claridad en EBUS, que el ganglio persiste y es positivo enseguida, ¿no? en el microscopio. Teóricamente habría que hacer una mediastinoscopia porque la sensibilidad del EBUS cae en picado. Después de una inducción, de una neoadjuvancia, cae en picado y habría que hacer mediastinoscopia porque ahí puede haber pequeños focos de tumor residual en los que no acertamos. Yo no sé si ayuda la elastografía, que no tenemos nosotros, ayudaría en algo para detectar esos microfocos, no lo sé. Pero en la práctica teóricamente habría que hacer mediastinoscopia. En la práctica se hace, con la respuesta tengo que decir es que en la mayoría de los casos no. Además, EBUS resulta negativo y no hay evidencia de actividad en PET y normalmente van directos a la cirugía, que teóricamente habría que hacerlo. Eso es lo que dicen las guías, ¿no? Que habría que hacer mediastinoscopia. El PET, nuestra experiencia con el PET es de muchos falsos negativos en todos los terrenos y falsos positivos también. Es decir, yo siempre les digo a nuestros residentes que el PET y el TAC son levantadores de monteros, ¿no? Levantan la liebre, pero alguien la tiene que cazar. Yo quiero decir que solo por la imagen, pues bueno, no lo sé. No sé, ahora mismo no tengo las cifras de cuántas toracotomías inútiles íbamos a emplear, a ahorrar haciendo el EBUS que si no hiciéramos o solo hiciéramos técnica de imagen. No tengo ahora en la cabeza esas cifras. En la práctica, bueno, nosotros tendemos a restadiar la misma estación, mínimo volver a la misma estación que fue positiva en su momento, es decir, la volvemos a pinchar. Normalmente nos lo reenvían para eso, para restadiar de forma invasiva. Yo no sé si nos reenvían todos, no tengo un control de esto, pero sí que nos reenvían y a veces en esa estación radiológicamente no se ve un cuerno, se ve, entramos ahí y lo que pillamos le damos y ya está. Y el que realmente ha resistido, el ganglio que se aguanta ahí metastatizado suele salir enseguida. Lo que pasa es que cuando los artículos a la hora de la restadificación por EBUS hay que tener muy claro qué tratamiento les han dado, porque si les han dado quimioterapia neoadyuvante, la realización de la ecobroncoscopia es mucho más fácil. El problema está en la radioterapia. Sí, te deja un mare magnum, una fibrosis que allá, como dice José Miguel, no ves absolutamente nada. Y pinchas a veces diciendo, creo que esto es el ganglio, pero no lo sé, no estoy muy seguro. Es verdad, sí. Es así. Bueno, aquí hay una de la doctora Cebollero que está completamente de acuerdo con José Miguel acerca de que los neumólogos tenemos que realizar la sedación en la ecobroncoscopia. De hecho, nosotros hemos realizado pues casi ya 1500 EBUS y muy pocas veces hemos tenido que llamar a los anestesistas porque no podíamos sedar al paciente. Sí, respecto al tema de la tos, es cierto, bueno, que si le ponen un cóctel potente, es verdad que tosen menos, pero el propofol también tosen menos. Solamente considerar con propofol ya tosen menos. Y alguna vez usamos fentanilo. Al principio, los primeros años de EBUS hacíamos sedación, hacíamos sedación con mirazolam y fentanilo. Luego nos pasamos al propofol en bomba, pero seguimos usando el mirazolam para inducción, un miligramito, que no es nada, pero parece que enseguida empieza a actuar lo demás. Y usamos fentanilo, a veces en vez de un bolo de propofol, a veces usamos fentanilo cuando vemos que tosen un poquito. Pero la tos, a mí normalmente no debe ser un problema grave. Algunos es verdad que te tose la pera, pero generalmente broncópatas conocidos, pero en la mayoría la tos no suele ser un problema que nos haga perder mucho tiempo. Digo, menos a nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con Laura, en que es cierto que si lo tienes, o sea, es un profesional de esto. Es como si yo me pongo a ser anatomopatólogo. Tardaré 2 años en aprender tal, pero nunca voy a ser un anatomopatólogo del todo. Yo sé que no pretendo ser un anestesista. Simplemente nos da la flexibilidad y es la disponibilidad en cada centro. Luego te dicen, ¿no queréis un broncoscopista, un anestesista para broncoscopia? Digo, sí, pero vas a venir de lunes a viernes. Ah, no, eso no.
pues entonces ya no quiero anestesista, solo lo quiero cuando realmente perdemos un problema. Podemos tener un problema en una técnica anterior. Que, bueno, ya que no sé si viene mucho a cuento, pero ya aprovechamos que yo siempre reflejo la cantidad de sedantes que uso, el Cormac en los informes, porque eso ayuda a los procedimientos, ¿no? Si es alguien que no es un anestesista, pues te ayuda a prever problemas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos ayudamos un poco con esas cosas, ¿no? Para no tener problemas. Mireia, una pregunta para Mireia. ¿En qué porcentaje de pacientes ahora que tienen un estadio 3 irresecable se está empleando la inmunoterapia? Pues yo diría un 60% o así, 60-70% serán PDL1 positivos. Es que solo con un 1% ya reciben. Es que, a ver, cuando Sí. yo he leído, que no sé si será, es que el problema de cuando los patólogos a la hora de interpretar la expresión del PDL1 en las células, cuando es mayor o menos del 1%, tienen problemas, porque el índice de concordancia es bajo, del 70%. Entonces, a veces igual dicen, le doy como más del 1% para que le den inmunoterapia. Sí, no sé si están en eso, pero sí que es la eterna duda, ¿eh? Digamos que no es nada fácil y a veces, pero claro, es que nosotros al final todo no puedes cuestionarlo, ¿eh? O sea, es verdad que la labor del patólogo, y para eso tendríamos un patólogo, pero sí que vemos más o menos, o sea, los resultados que tenemos sí que son concurrentes con lo que dice la literatura, digamos, ¿eh? Sí, pues al final son ellos los que se tienen que mojar y tienen que mejorar su trabajo, pero sí que ahí ya no es nuestro campo. Y luego que siempre eso, que no hayan tenido que progresar al tratamiento con quimio-radio y que no haya contraindicación para la inmunoterapia. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes importantes, pues ya solo eso, o sea, sería ya contraindicación para la inmunoterapia, obviamente. Pues si no hay más preguntas en el chat, yo creo que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ya nos perdonará Laura. Estaba escribiendo yo una. Ah, pero bueno, pues no me ha llegado. Para Mireia, pero no es que la estaba escribiendo, me la digo de viva voz. ¿Pues di la de viva voz? Hablando de las... Sí, lo estaba escribiendo, decía ya nos vamos, pero ya lo digo de viva voz. Para Mireia, bueno, la famosa discordia de la citología versus biopsia con el PDL1. En el caso del estudio Pacific, el durvalumab bueno, lo que ha admitido las agencias de medicamentos es que se dé con más de un 1%. Es decir, será difícil que en una citología, si no puedes hacer una biopsia y el EBUS no hace biopsias, será difícil que en una citología no saques más de 2 o 3 células tumorales que puedan ser valorables desde este punto de vista, ¿no? Digo que habrá que ir cambiando un poco la mentalidad en este sentido, ¿no? De que siempre necesitamos una biopsia para valorar esto. Sí, es un 1%, sí. el umbral, ¿no? Es un 1%. Sí. Sí, ese es el umbral, aunque si no, o sea, también en el Pacific incluían, por ejemplo, pacientes con PDL1 indeterminado, ¿eh? Entonces, si no tenemos los resultados del PDL1, se puede hacer petición del fármaco también, ¿eh? Pero bueno, es una realidad y por eso la insistencia que tenemos, ¿no? De que cada vez más muestra y más biopsia, porque en citología el PDL1 de momento creo que necesitan mínimo 100 células, no sé cuántas células son, 100. creo que son 100, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, 100. Cuentan hasta 100, sí. Si hay una, pues ya está. Y hay una ya vale, ¿no? Sí. Pero bueno. Muy bien. Pues ya, si no hay más preguntas, no parece que hay más preguntas. Agradecer de nuevo agradecer a todos los ponentes, a los ponentes por las magníficas presentaciones, por el montón de gente que hemos estado al otro lado de la webinar, que hemos estado 27, 28, me estoy fijando y en ningún momento ha decaído el número y nada más, ha sido muy interesante y hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos.